Y bien, como sabemos, el congresista Javier Descanseco ha presentado un proyecto de ley que, si se titula, restituye a las acciones de inversión su calidad de acciones comunes, es decir, convierte las acciones de inversión en acciones comunes. Las acciones de inversión fueron esas que se crearon en la época del gobierno militar, en fin, en acciones de participación en las empresas, promociones laborales que se convirtieron después en acciones de inversión, ¿no? Una cosa de ese tipo, nos va a explicar mejor Pedro Olaechea, que tiene, digamos, una crítica muy fuerte a este proyecto de ley. Ya no tanto referida al hecho de si hay o no hay conflicto de intereses entre Javier Descanseco y el hecho de que él mismo es propietario o su familia, familiares suyos, de una cantidad importante de estas acciones, y en tanto eso podría eventualmente beneficiarse, sino al hecho mismo. ¿No? Hemos invitado a Javier Descanseco también. Nos respondió que no podría venir porque el Congreso aparentemente sigue sesionando. Iba a tener una sesión larga el día de hoy. Bueno, Pedro Olaechea, de la Sociedad Nacional de Industria. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de este proyecto? Primero, este es un tema que ya se repite por tercera vez. Un tema que comenzó en el año 90 y viene repitiéndose cada cierto tiempo. El hecho concreto es que el nombre del proyecto de ley está mal definido. Esto nace con la 18384, el decreto ley 18384, que se da en la época de la dictadura. En el 18384 en la dictadura de Velasco. En la dictadura de Velasco. Se crea la comunidad industrial. Claro. Y particularmente la participación patrimonial del trabajo. Jamás fueron acciones comunes. Jamás. O sea que hay un error en la descripción. Si no se está restituyendo, porque nunca fueron. Nunca fueron. ¿Por qué nunca fueron? Porque inclusive... Eran las acciones laborales, ¿no es cierto? No. Primero fue la participación laboral del trabajo, ya, que era parte de la cuenta patrimonial. Ya. La cuenta de patrimonio, para que entienda el televidente, son utilidades retenidas y capital social. Ya. Entonces se creó una nueva cuenta que se llamaba la participación patrimonial del trabajo. Ya. Nunca entraron en el capital social. ¿Y por qué? Hasta los militares se dieron cuenta que eso hubiese sido una barrabasada. ¿Por qué? Porque el capital social no es sino un contrato. Un contrato que se rige de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Vale decir, la Ley General de Sociedades, para una cuestión de orden pública, determina que si va a hacerse negocio entre personas, se rigen dentro de este marco, para evitar problemas ulteriores, discusiones de que yo di, tú no diste, él dio, los problemas, porque cuando se maneja dinero puede haber responsabilidad ante terceros, tales como puede ser el fisco y los trabajadores. Pero al fin del día es un contrato que celebramos tú y yo para desarrollar, criar pollos, por decirlo. Entonces es un contrato como es el contrato del petróleo, como es el contrato que el televidente puede hacer al comprar y vender casa. Son contratos privados. La Constitución vigente permite la libertad de asociación, la libertad que tú y yo contratemos. La libertad de asociación. Yo, por ejemplo, de acuerdo a cómo se define un sindicato, no podría participar del sindicato. La libertad de asociación lo permite. No lo reclamo, lo acepto. Entonces, tú tienes acá la libertad de asociación y la libertad de contratar de acuerdo a ley. Entonces, la libertad de contratar de acuerdo a ley garantizada por la Constitución es regida por la Ley General de Sociedades. ¿Qué es más? En la última ley, en la última versión de la Ley General de Sociedades, léete el último párrafo, que es la quinta transitoria, para que te des cuenta. Cuando se hace la Ley General de Sociedades. Nunca. Para efectos de la presente ley, en ningún caso el término acciones incluye a las acciones de trabajo, ni el término accionistas a los titulares de estas. ¿Por qué? Porque nunca lo fueron. O sea, acá se ha venido tergiversando la verdad. Intereses extravagantes y extraños que no lo voy a juzgar, tocará en las correspondientes instancias que lo hagan, lo juzguen, el periodismo, lo que quieran. Pero para nosotros, objetivamente, en la sociedad nacional, hemos visto cómo ha ido derivando de participación del trabajo a acciones laborales, a acciones de inversiones, y en cada round aparece un nuevo gobierno y ¡bum!, otra vez arrancamos la jarana.
Entonces, ¿qué es lo que se querría? Que estas acciones que nunca tuvieron participación en el capital social tengan participación en el entren al capital social. O sea, Es decir, te estarían expropiando una participación de acciones porque te van a diluir tus acciones. Esto sería romper la estabilidad contractual del país. O sea, la estabilidad con la que se contrata hoy día Camisea, por ejemplo. Es un contrato, como es un contrato el estatuto. O sea, tú no puedes alegremente entrar en la propiedad de otro y diluirlo. Espérate, acá voy, arrímate acá, acá llego. Cuando nunca, jamás fueron acciones. O sea, el título genera confusión. Claro. Y todavía si lo hace alguien que es figura pública, más confusión. Entonces acá tiene que tratarse con mucho cuidado los temas que se están viendo. Esto es un tema largamente debatido. Las acciones laborales, además, es una participación del trabajo que cuando se genera y se convierten en acciones es porque se cambia el régimen de participación del trabajador y se genera la participación de utilidades que hoy día está limitada a 18 sueldos por la propia legislación y el saldo se va a fondo de empleo. Perdón, Jaime. No, claro, estas acciones laborales entonces, que después se convirtieron en acciones de inversión, ¿no es cierto? Claro, van variando. De nombre. Van variando, y cada vez que variaban de nombre, ¡juaca!, te aparecía el proyecto. Pero nunca han accedido al capital social. Que no pueden, nunca han sido. Nunca han sido. Pero entonces, ¿derecho a qué tenían? ¿Qué... Tienen lo que se llamaría derechos económicos, no derechos políticos. Es decir, no derechos de participar en el gobierno, en el directorio. Exactamente. Y como tales, por ejemplo, nosotros hemos conversado con las AFPs y definitivamente ellos han comprado sabiendo que no tenían derechos políticos. Quien recibe o hereda este mostrenco, que era el trabajador, sabía que no iba a tener derechos políticos. ¿Sí tiene derecho a qué? ¿A una participación? No, al dividendo, si hay un aumento de capital a suscribir, si hay una emisión de acciones a recibir una proporcional igual. Tiene todos los derechos económicos, toditos. Pero entonces, participar en el capital social, ¿qué significa entonces? Participar en el capital social es que... O no participar. No, es que tú y yo nos hemos puesto de acuerdo conforme a la Ley General de Sociedades, cómo van a ser los quórums, si va a haber acciones con derecho de preferencia, cómo nos vamos a vender las acciones, si un tercero va a entrar. Hay lo que permite la ley, que claro, primero, antes de que entre un tercero, me prefieres a mí. Claro. O sea, es parte del contrato, es parte de tu compraventa, es parte Pero de una cuando acción. decías que esto diluiría el capital... El capital social sí. El capital social te lo cambia. ¿Por qué? Porque tú tienes yo 50 y yo 50, alguien viene con 10, los dos, dice, arrímate compadre, tú con 45 y yo con 45. A ti te expropiaron 5 y a mí me expropiaron 5. Sí, pues. O sea, acá hay una expropiación. Yo entiendo que la posición filosófica... Pero ¿cómo puede tener derecho a la participación en dividendos alguien que no tiene participación en el capital? No, tú puedes generar debentures preferenciales, hay 1000 formas de obligaciones, de documentos que se emiten en bolsa. Y la ley misma de títulos valores te permite generar esos papeles y las responsabilidades que tienes. Hay bonos de cupón cero, hay bonos de cupón adelantado, hay acciones preferentes con canjes. Hay 1000 formas de levantar dinero del mercado. En el Perú es un mercado muy incipiente, lamentablemente, prematuramente los dividendos son grabados cuando el dividendo de una compañía es la competencia con los bancos. Cuando una compañía tiene un track dividend record, o sea, cuando tiene una constancia en dividendos, el accionista va a preferir, o el ahorrista va a preferir, poner la plata en renta variable a ponerla en ahorros. Entonces, el haber grabado a la bolsa prematuramente sin que tenga muchos tipos de documentos, no ha sido conveniente porque no va a dejar desarrollarse la bolsa. La bolsa con sus dividendos debe competir con el sistema bancario. El sistema bancario, ¿a quién acude? Al ahorrista. La bolsa o el empresario, ¿a quién quiere acudir? Al ahorrista. No. Entonces, en este caso, alguien entra con el 10%, tú y yo tenemos 100, entonces él entra con 10 y tú y yo, arrímate hermanito, tú 45, yo 45, y ese 5% bien, gracias. Hay otros casos cuando hay acciones preferentes sin derecho a voto y después se venden los derechos de voto por voluntad de los socios. Claro. O sea, yo digo, bueno, yo voy a emitir estas acciones y en fecha tal voy a vender derechos para los claro, que quieran entrar. Todos estos son valores y tienen un título en el derecho, se llaman derechos reales.
O sea, los derechos reales son derechos tangibles que cuestan plata. Acá por una criollada se quieren tener o se quiere obtener derechos políticos sin pagar nada y... Pero es una especie de confiscación. Como una confiscación, pues. Y rompiendo la estabilidad contractual, que es una barbaridad. O sea, hacemos eso y en el Perú, ¿quién contrata? Porque va a decir, bueno, tú y yo compramos la casa, y el que vendió la casa, el agente vendedor de la casa tiene derecho a 10% de vivir en esa casa el 10% del año. ¿Por qué no? Ya cualquier cosa es posible. En el momento que tu contrato no vale, sí, pues. Por favor. Entonces, acá hay un tema medular, y lo que es extraño y extravagante, ¿hay cambio de gobierno? ¿O sale un proyecto de ley cambiándole de nombre al bicho? Y tratando nuevamente con la aventura de convertir las laborales en comunes. Y lo que es grave es que cuando tú eres líder de opinión, tienes que tener cuidado lo que haces. Sí, pues. Porque tú puedes afectar el curso de las cosas. Nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Industrias, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Una vez, sin querer, se dijo algo, tuvimos que pagar una multa y después tuvimos que ir a un cursillo todos los directores para no volver a meter la pata. Porque cuando uno trabaja sobre temas económicos donde hay expectativas, hay que tener prudencia. Acá no se está teniendo prudencia, el país está en muy buen camino, hay un respeto a la estabilidad contractual, hay un respeto por la inversión. Este tipo de elementos no abonen ello. Claro. Y Jaime, nunca fueron parte del capital social. En la 18.384, que es cuando se dicta la legislación, eran cuenta participación patrimonial. Jamás, ni siquiera el gobierno militar se atrevió a tocar el capital social de las empresas. De acuerdo. Bien, Pedro Laechea, muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro. Sí, creo que sí. Es un tema para los que no somos abogados un poco complicado. Yo tampoco lo soy. ¿Ah, sí? Yo tampoco lo soy, pero me preocupa porque Claro. como soy industrial y esto nos ha afectado, fue una expropiación a los industriales Claro. y ha generado todo este desbarajuste, todo el mundo ve las acciones que están en la bolsa y qué de las otras acciones de las industrias De acuerdo. que han sido afectadas. Me parece que está bastante claro. O sea, arrímate hermanito que ahí voy Sí, yo. pues, así no, es. pues así no es la cosa. Es una confiscación, es lo que queda Es claro. una confiscación. Bien, Pues vamos. sabemos, bueno, Javier piensa su forma. Bueno, eso es lógico que lo plantee. Ok. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Idel Wexler, ex viceministro de Educación, que tiene críticas a ciertos planteamientos de la ministra de Educación.